Buenos días. Vamos a comenzar con la primera unidad del programa, que es la que toma el tema de la revolución industrial, la transición del feudalismo al capitalismo, distintas interpretaciones sobre la misma y los factores condicionantes de la industrialización. Para esto ustedes tienen los textos de Barbero, textos de Landes, de Dove, que cada uno toma algún aspecto de estas cuestiones. Bueno, ¿cuál es la utilidad de estudiar la revolución industrial? Bueno, en un sentido podemos comenzar planteando la visión prometeica de la revolución industrial que planteaba Landes, está en el texto de Barbero, que es la que permitió a la revolución industrial por primera vez pasar de las crisis de subproducción en la economía, digamos las hambrunas vinculadas con la falta de producción agrícola, a llegar a un nuevo tipo de crisis económicas que son de sobreproducción, que son las características de la economía capitalista industrial. O sea, la industrialización posibilitó que los seres humanos, digamos, a través del tiempo, hayamos llegado a una situación de aumento colosal de la capacidad productiva y de la capacidad de consumo de las personas. Y la utilidad también tendría que ver con reflexionar sobre los distintos modelos de industrialización, los caminos de la industrialización, con la necesidad de los países subdesarrollados en el presente, entre ellos está la Argentina, de ver cuáles fueron los caminos para lograr la industrialización que hoy día, ya hace varias décadas, se define como la única capacidad o la única posibilidad de lograr el desarrollo, el bienestar social, el tener un desarrollo industrial significativo en los países. ¿Cuáles son los conceptos de revolución industrial o cómo se define la revolución industrial? Bueno, aquí hay distintas interpretaciones de acuerdo tampoco también a las visiones de cada uno de los autores. Hay autores que han subrayado la importancia del cambio tecnológico en las formas de producción, en particular lo estudian a través de la producción textil y la producción de hierro y acero, donde subrayan la importancia de nuevas máquinas, nuevas formas de hilar, nuevas formas de tejer, en el caso de la industria textil, y de producir hierro y acero, un fenómeno que se dio sobre todo en Inglaterra y la zona cercana al Mar del Norte, en Bélgica, parte de Francia, el norte de Francia, que es donde se produjeron estos adelantos tecnológicos que algunos subrayan como elemento constitutivo principal de la revolución industrial. Otros autores ven en la revolución industrial más, digamos, subrayan la importancia del cambio económico-social vinculado con la revolución industrial. El cambio de una forma de producción anterior, que era la feudal, que tiene como características el trabajo no libre, no asalariado, la poca existencia o nula existencia de libre mercado, el poco respeto de la propiedad privada, y señalan, digamos, que esos tipos de sociedades están basadas en lazos feudales, de servidumbre, donde existe una minoría de propietarios que son de tenencia de la tierra, que son los sectores de distintas capas de la nobleza, y los siervos o campesinos que trabajan en forma, como ya dijimos, no asalariada y no libre. En esa economía poco monetaria, con poco mercado, tiene como característica en gran medida la producción de autoconsumo en los feudos. La transformación en una sociedad industrial
significa otro tipo de trabajo y otro tipo de organización de las instituciones, donde básicamente podemos decir, bueno, es el respeto de la propiedad privada, la existencia de las libertades, los principios liberales, libertad de comercio, libertad de tránsito, libertad religiosa, bueno, distintos de lo que se llaman los principios liberales, y la organización de otra relación social preponderante, que es la relación entre patronos burgueses y obreros asalariados. La creación de la clase obrera aparece con la Revolución Industrial, obviamente, que tiene como característica ser trabajadores libres y asalariados, a diferencia de la inmensa mayoría de la población del periodo campesino, que era no libre, de alguna manera sujeto a la tierra y no asalariado. Un concepto también asociado a la nueva forma de producción capitalista es la gran división del trabajo. La característica es que a lo largo de la historia de la industrialización prima cada vez más la división del trabajo. Cuestión que justamente se diferencia en la producción previa, donde no hay tal, sino una producción artesanal y muy regulada por los gremios, donde no existen las libertades, como ya dijimos, de producción, de comercio, las libertades de mercado. Bueno, otra forma de entender la revolución industrial como una nueva forma de relación. Produjo el desarrollo de la primera inicio de la revolución industrial. Bueno, en general hay un acuerdo significativo en decir que fue en Inglaterra a fines del siglo XVIII, donde se fue consolidando, y hasta mediados del siglo XIX se consolida firmemente ese periodo de lo que se llama la primera revolución industrial. Volviendo a lo que señalábamos antes de Dobb, acerca de cuál es la utilidad de explicar el fenómeno de la revolución industrial, hay distintas visiones de cómo se produjo esa transición entre el feudalismo hacia las sociedades capitalistas. Tradicionalmente, digamos, la visión que preponderaba era la visión del periodo del capitalismo comercial, que iría desde el siglo XIV, XV en particular, hasta el siglo XVIII, donde progresivamente el aumento del comercio de burguesía comercial en distintos países de Europa fue minando el mundo feudal a través de la monetización, el aumento de la feria franca, los burgos, y donde se presupone que los sectores de la burguesía comercial fueron un factor disolvente de las relaciones feudales, en tanto que posibilitaron el inicio del trabajo primero a domicilio, digamos, no sujeto a las relaciones feudales o serviles, y luego sí dieron lugar, digamos, bueno, a las relaciones asalariadas, a la división del trabajo y al trabajo, digamos, primero a domicilio, como ya decíamos, y posteriormente al trabajo fabril, que es su característica. Bueno, frente a esta idea de la transición vinculada con el comercio, surgen otras interpretaciones que subrayan otros aspectos. Por ejemplo, el historiador norteamericano David Landes señala que más allá de estas cuestiones que señalamos, digamos, no por oposición, pero sí subraya otro aspecto para entender la revolución industrial. Señala que el fenómeno de la revolución industrial es un fenómeno no solamente inglés, sino de la zona cercana al Mar del Norte, y que tiene que ver con una cultura, una mentalidad, unas formas políticas que privilegiaron el respeto a la propiedad privada, el respeto a la iniciativa individual y el uso racional de los recursos naturales. La explicación de Landes, si ustedes véanla por el
propio escrito de Landes y en la parte correspondiente del capítulo de Barbero, subraya el carácter, digamos, de mayor división política en el mundo europeo, que dio lugar a, digamos, a los conflictos entre distintos reinos y dio lugar, digamos, a una mayor libertad de ciudades, sobre todo en la zona del Mar del Norte, o sea, en los Países Bajos, Bélgica e Inglaterra, que es donde habría sido el germen del desarrollo de esta nueva forma de producción. El planteo de Landes tiende a vincularse con un carácter también religioso, que es la zona donde se impone un tipo de protestantismo, de la revolución protestante cristiana, donde se establecieron justamente principios de mayor libertad en, digamos, en las ciudades, y donde la burguesía llega a tener, esa burguesía comercial llega a tener el control político de esas ciudades. Esta visión de Landes es distinta de la de Maurice Dobb, también lo tienen en la bibliografía, que señala que más allá de la mentalidad, de la cultura, que señalaría Landes, o más allá del comercio como elemento central para entender la transición del feudalismo al capitalismo, el fenómeno del cambio surgió de la esfera de la producción, o sea, de la esfera de la producción, no del comercio, como diría, digamos, como explicaría la transición, la visión tradicional de Henry Pirén, por ejemplo. Y tiene que ver con los cambios en la forma de producción agraria a partir de, digamos, de la escasez de mano de obra y de las grandes revueltas campesinas que se llevaron adelante entre el siglo XIV y hasta el XVI-XVII en Inglaterra y en los países de la Europa occidental. Subraya, digamos, la importancia del cambio que se produjo a partir de la peste negra. Ahí tienen el texto de Nadal, que lo van a ver para la siguiente unidad, que provocó una caída muy fuerte de la cantidad de mano de obra en toda Europa, y en el caso inglés eso se sumó, sería un poco el planteo de Dobb, a un largo periodo que se llama el periodo de la Guerra de los 100 años, donde una nobleza inglesa, que era una de las más débiles de Inglaterra, tiene que depender de la mano de obra para sus trabajos, que es muy insuficiente, y que por lo tanto dio lugar a que ciertos campesinos, los campesinos ricos, los campesinos mejor dotados, comienzan a vincularse de otra manera con sus señores, estableciendo primero el pago de la renta no en trabajo sino en especie, o sea, entregar una parte de la producción a su señor, y posteriormente ir hacia lo que se llamaría la renta capitalista o la renta en dinero. El pago del uso de la tierra ya no es en trabajo, ya no es en especie, sino en dinero. Ese periodo de transición iría desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, según Dobb, y estudioso de Inglaterra, ¿no?, da una cantidad de ejemplos acerca de que ese fue verdaderamente el motor que estableció. Entonces, para los campesinos ricos en relación a los campesinos que sí trabajaban la tierra, relaciones de carácter asalariado, y donde se elimina la producción artesanal de autoconsumo para los feudos y comienza la producción de mercancías agrarias, digamos, donde existe una fuerte especialización en la producción, y el conjunto, o casi el conjunto de la producción, se vuelca al mercado. Pasa a ser de una producción ligada al autoconsumo, con muy poco excedente llevado al mercado, a ser una producción con mayor división de trabajo, con mayor especialización, y donde se destina
al mercado. Bueno, por ahora terminamos aquí y ya, seguiremos en una segunda clase para entender un poco más de esta transición del feudalismo al capitalismo.